El viento polvoriento de Nuevo México levantaba remolinos de arena alrededor del pequeño pueblo de San Cristóbal. Era 1912 y el país entero estaba en ebullición. La época de las elecciones había llegado, y con ella, la promesa de cambio. Pero no para todos. Elena Chávez bajó del carruaje que la había traído desde el rancho donde trabajaba. Llevaba un vestido limpio, aunque remendado en las orillas. Sus manos mostraban callos profundos de años de trabajo. Su rostro bronceado por el sol llevaba las líneas de quien ha vivido bajo la intemperie. Pero sus ojos brillaban con algo que el polvo no podía apagar, determinación. En su bolsillo, Elena llevaba algo que le había tomado 3 años conseguir. Un documento que había costado sangre, sudor y la ayuda de personas que ella ni siquiera conocía. Un documento que decía que tenía derecho a estar aquí. A votar. La oficina electoral estaba en el edificio del ayuntamiento, una construcción de adobe que había visto mejores días. Elena empujó la puerta de madera pesada y entró. Había 3 hombres adentro. Uno era el secretario electoral, don Marcus Whitmore, un anglosajón de 60 años con un bigote tan grande que parecía tener vida propia. A su lado estaban 2 inspectores locales, García, que aunque era mexicano, había aprendido muy bien a despreciar a los indígenas para mantener su posición. Y el tercero era el oficial de registro, un hombre llamado Thompson que todos sabían que era el verdadero poder detrás de la escena. Buenos días, dijo Elena, su voz firme a pesar de que el corazón le latía acelerado. Vengo a registrarme para votar. Los 3 hombres se miraron entre sí. Primero con confusión. Después con algo que se parecía peligrosamente a la diversión. Whitmore fue el primero en reír. ¿Registrarte para votar? Su risa llenó la habitación pequeña. Cariño, los indios no votan. Es así de simple. Tengo derecho. Elena sacó un documento de su bolsillo, ligeramente arrugado pero perfectamente legible. Hace 3 años solicité mi ciudadanía. Fue aprobada por el gobernador territorial. He vivido en esta región toda mi vida. Más tiempo que ustedes, muchos de ustedes. García tomó el documento de sus manos con brusquedad. Esto no significa nada, dijo, sin ni siquiera mirarlo. Los papeles no cambian lo que eres. ¿Y qué soy? Preguntó Elena, su voz ahora calmada pero con un filo de acero. Una india, escupió Thompson. Y los indios no tienen derechos políticos. Es la ley. La ley federal dice que cualquier ciudadano tiene derecho a votar, respondió Elena. Yo soy ciudadana. Mi documento está firmado por el gobernador. Whitmore se levantó de su silla. Era un hombre grande y sabía exactamente cómo usar su tamaño para intimidar. Escúchame bien, muchacha. No sé quién te convence de que viniera aquí, pero necesitas entender algo. Este país, este pueblo, no quiere que gente como tú vote. Hay un orden. Un orden natural. Y tú no estás en la parte superior. Yo no me importa el orden, dijo Elena. Me importa la justicia. García se levantó también. Luego Thompson. De repente, Elena se encontró rodeada por 3 hombres que la miraban con una hostilidad tan palpable que casi podía sentirla como un calor. Aquí está lo que va a pasar, dijo Whitmore, acercándose peligrosamente cerca. Vas a salir de esta oficina. Vas a ir de vuelta a tu pueblo o tu rancho o donde sea que hayas salido. Y nunca, jamás, vas a volver aquí pidiendo cosas que no te pertenecen. ¿Entiendes? Elena retrocedió. No por miedo, sino porque sabía que si se quedaba un segundo más, perderían la compostura. Y necesitaba testigos. Entiendo perfectamente, dijo ella. Pero les digo algo. Esto no ha terminado. ¿Qué vas a hacer, India? Se burló García. ¿Llorar a tus dioses paganos? ¿Hacer una danza de lluvia? Nadie se importa lo que hagas.
Elena se giró hacia la puerta. Justo antes de salir, se detuvo. Mi abuela decía que la injusticia es como una semilla plantada en tierra fértil. Crece. Se multiplica. Y al final, consume todo lo que la rodeaba. Filosofía india, Río Whitmore. Perfectamente inútil. Elena salió de la oficina. El aire fresco del desierto golpeó su rostro. Respiró profundamente. Sus manos temblaban de rabia, pero su mente estaba perfectamente clara. Ella sabía exactamente qué hacer. Había una persona en Santa Fe que le había dicho, 3 años atrás cuando aprobaron su ciudadanía, si alguna vez necesitas ayuda, si alguien intenta negar tus derechos, escríbeme. Esa persona era alguien en el círculo interno del presidente. Alguien que creía que la justicia era más importante que la tradición. Elena caminó al correo local. Pidió papel y tinta. Y comenzó a escribir. No sabía si recibiría una respuesta. No sabía si alguien en la capital se importaría por una india de un pueblo pequeño en Nuevo México. Pero tenía que intentar. 3 semanas pasaron como 3 años. Elena regresó a su trabajo en el rancho. Pasaba sus días limpiando, cocinando, cuidando los animales. Por las noches, se preguntaba si su carta había llegado. Si alguien la había leído. Si alguien le importaba. El pueblo entero se había enterado de su intento de votar. Se burlaban de ella en la calle. Los comerciantes se negaban a venderle ciertos productos. El sacerdote incluso sugirió desde el púlpito que la humildad es una virtud que algunos aprenderían a apreciar. Pero Elena seguía adelante. Porque sabía algo que ellos no sabían. Sabía que había otra parte de México. Otra parte del país. Donde hombres y mujeres creían que el cambio era posible. Que la justicia no era un lujo, sino un derecho. En la capital, circulaban historias sobre nuevas ideas. Sobre reformas. Sobre un presidente que creía en una México diferente. Más justa. Más igualitaria. Cuando la carta llegó, fue a través del correo local, como si no fuera nada especial. Un sobre blanco, dirigido a Elena Chávez. Sin remitente. Pero con un sello oficial en el reverso. Elena casi no se atrevía a abrirlo. Lo hizo en la privacidad de su pequeña habitación en el rancho. Sus manos temblaban mientras rompía el sobre. La carta estaba escrita en papel oficial. En la parte superior, el sello del presidente. Estimada ciudadana Elena Chávez. Hemos recibido su correspondencia detallando la negación de sus derechos electorales en San Cristóbal, Nuevo México. Lamentamos profundamente enterarnos que funcionarios locales han actuado en violación directa de la ley federal. Por este medio, le informamos que el gobierno federal reconoce plenamente su condición de ciudadana. Sus derechos electorales están protegidos bajo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adjunto enviamos una orden presidencial autorizada para que cualquier funcionario electoral permita su registro inmediato y sin obstáculos. Esta orden ha sido firmada personalmente por el presidente y tiene fuerza de ley en todo el territorio nacional. Que sepa que su lucha por la justicia inspira a otros a creer que el cambio es posible. Con respeto y solidaridad. Luis Cabrera, secretario particular del presidente. Elena leyó la carta 3 veces. 4. 5. No podía creerlo. Pero allí estaba. Firmado. Sellado. Oficial. Ella tenía el apoyo del presidente. Del presidente. No sabía exactamente cómo había sucedido. Más tarde sabría que Luis Cabrera era un reformista dedicado que creía que el futuro de México dependía de incluir a todos, no solo a unos pocos privilegiados. Que había leído su carta y la había llevado directamente al presidente. Que el presidente había firmado la orden sin dudar. Pero en ese momento, Elena solo sabía una cosa, tenía una razón para luchar. Llevó la carta al pueblo al día siguiente.
No la mostró de inmediato. Primero, quería ver cómo reaccionarían Whitmore y compañía cuando se la entregara. Se presentó nuevamente en la oficina electoral. Los tres hombres estaban allí, como si hubieran estado esperándola todo ese tiempo, deseando poder rechazarla de nuevo. Elena, dijo García, con una sonrisa cruel. Viniste de vuelta. Supongo que cambiaste de opinión. No cambié de opinión, respondió Elena, su voz firme. Cambió algo más. ¿Qué? Preguntó Whitmore, sin siquiera mirarla, ocupado en algún papeleo. Elena extendió la carta sobre el escritorio de Whitmore. El secretario electoral tomó la carta con dedos lentos, como si tocara algo repugnante. Comenzó a leer. Lentamente, su cara cambió de color. El rojo subió desde su cuello hasta sus mejillas. Luego hasta su frente. Esto no puede ser real, susurró. García y Thompson se inclinaron para leer la carta por encima de su hombro. Lo que sucedió en los siguientes segundos fue como ver una película en cámara rápida. Primero, el shock. Luego la negación. Luego la aceptación lenta de una realidad que no podían evitar. Es un truco, tartamudeó García. Alguien falsificó esto. ¿Falsificar un documento presidencial? Elena arqueó una ceja. ¿Quién se atrevería? Y más importante, ¿cómo lo probarían? Whitmore se levantó de su silla tan rápido que casi se volcó. Esto es una conspiración. Una interferencia de la capital en los asuntos locales. No, Elena dijo suavemente. Esto se llama ley. Ustedes son los que han estado conspirando contra ella todo este tiempo. Thompson, el oficial de registro, tomó la carta de las manos de Whitmore. La examinó cuidadosamente. Elena vio el momento exacto en que reconoció que era auténtica. Su cara perdió el color. Está firmada por el presidente, dijo lentamente. Personalmente. Sí, confirmó Elena. Por Luis Cabrera, secretario particular del presidente. En la calle fuera de la oficina, un pequeño grupo se había reunido. Las noticias viajaban rápido en pueblos pequeños. La India que había sido rechazada ahora tenía una carta del presidente. Se propagó como pólvora. En una hora, media ciudad sabía lo que había sucedido. Pero la carta presidencial no fue el final de la historia. Fue apenas el principio. Whitmore, García y Thompson se negaron a registrar a Elena. No directamente. Simplemente encontraron obstáculos burocráticos. El formulario de registro estaba perdido. Su documento de ciudadanía requería verificación adicional. Su nombre estaba bajo revisión. Elena esperó 2 días. 3. Una semana. Luego hizo algo que cambiaría todo. Envió una copia de la carta presidencial al periódico local, La Voz de Nuevo México. El editor, un hombre joven llamado Roberto Díaz que había estudiado en la capital y creía en la justicia, publicó la historia en primera plana. Presidente ordena, India tiene derecho a votar. Funcionarios locales desafían autoridad federal. El escándalo estalló como un dinamita. De repente, había periodistas de Santa Fe viniendo a San Cristóbal para escribir sobre la indígena que desafió a un pueblo completo. Había funcionarios federales enviados para investigar por qué los funcionarios locales no obedecían una orden presidencial. Whitmore intentó salir de la ciudad. García se enfermó. Thompson fue el único que se quedó, incapaz de negar lo que era obvio para todos. El gobernador territorial envió un telegrama: registren a Elena Chávez inmediatamente o enfrentarán cargos federales. No había forma de escapar. La orden presidencial, amplificada por la prensa, había hecho que fuera imposible negar los derechos de Elena. El día que finalmente la registraron como votante fue un día en que el sol brilló de una manera especial sobre el pueblo de San Cristóbal. Elena firmó el registro.
Su nombre, en tinta negra permanente, ahora estaba en los libros electorales. Cuando salió de la oficina electoral, encontró a docenas de personas esperando afuera. Algunos la miraban con admiración. Otros con rencor. Pero todos la reconocían. La India que había cambiado el juego. 2 semanas después, llegó el día de las elecciones. Elena se despertó antes del amanecer. Se puso su mejor vestido, el mismo que había usado para ir a la oficina electoral por primera vez. Se peinó cuidadosamente. Se miró en el espejo y vio a una mujer diferente de la que se había visto hace un mes. No porque su rostro había cambiado, sino porque finalmente sabía que pertenecía aquí. Que sus derechos importaban. Que su voz importaba. La fila para votar se extendía por la calle del pueblo. Elena se colocó en la fila junto a campesinos, comerciantes, trabajadores de la mina. Hombres que podían votar sin cuestión. Mujeres que no podían. Pero ella sí. Entró en la caseta de votación. Recibió su boleta. Marcó su voto. Y cuando depositó su papeleta en la urna, algo dentro de ella cambió. Como si los años de humillación, de rechazo, de ser tratada como menos que humana, se diluyeran en ese momento. Ella no era menos. Nunca lo había sido. Y ahora, el país lo sabía. Ese voto fue solo el principio. La historia de Elena Chávez se difundió por toda la región. Otros indígenas, alentados por su valentía, comenzaron a solicitar sus derechos electorales. Algunas solicitudes fueron aceptadas fácilmente. Otras encontraron resistencia. Pero cada vez que había resistencia, Elena estaba allí. Con su carta presidencial. Con su registro oficial. Con su prueba viviente de que el cambio era posible. Un año después de votar por primera vez, Elena fue invitada a Santa Fe. El presidente mismo quería conocerla. Cuando entró al Palacio Nacional, Elena sintió que el corazón se le salía del pecho. Había trabajado en ranchos toda su vida. Había comido con las manos en campos abiertos. Había dormido bajo estrellas contadas. Nunca había estado en un lugar tan magnífico. El presidente era un hombre de mediana edad, con ojos penetrantes que parecían ver directamente en tu alma. Ciudadana Elena Chávez, dijo, extendiendo su mano. He estado esperando este momento. Elena no sabía qué decir. Así que tomó su mano. Usted me dio dignidad, dijo ella simplemente. Gracias. El presidente sonrió. No. Usted se la dio a sí misma. Yo solo reconocí lo que siempre estuvo allí. En los años que siguieron, Elena se convirtió en una símbolo. No de victimización, sino de resistencia. De la capacidad de una persona común de cambiar el sistema. Se casó con un maestro que creía en la educación para todos. Tuvieron 3 hijos, a todos los cuales enviaron a la escuela. El hijo mayor se convirtió en abogado. La hija en doctora. El menor en periodista. Todos recordaban a su madre. La india que había votado cuando se suponía que no podía. 30 años después de ese primer voto, Elena estaba anciana pero todavía fuerte. Un joven periodista le pidió que contara su historia completa. ¿Cuál fue el momento en que supiste que ganarías? Preguntó. Elena miró por la ventana hacia las montañas de Nuevo México, las mismas montañas que había visto toda su vida. Nunca supe que ganaría, respondió. Lo único que sabía era que tenía que intentarlo. Que si no lo hacía, estaría aceptando una injusticia que no merecía. ¿Y si la carta presidencial nunca hubiera llegado? ¿Y si Whitmore y los otros se hubieran negado sin importar qué? Elena se encogió de hombros. Entonces habría buscado otro camino. Porque así es la justicia. No es una línea recta. Es laberinto. Pero si sigues avanzando, eventualmente encuentras la salida. Su historia fue publicada en periódicos de toda la región. Se enseñó en escuelas.
Se convirtió en una lección sobre cómo una persona, armada solo con determinación y con la verdad, podía cambiar un sistema entero. En el pueblo de San Cristóbal, colocaron una placa en el edificio del ayuntamiento, junto con una fotografía de Elena, de joven, con su carta presidencial en la mano. A Elena Chávez, decía la placa, quien enseñó a nuestro pueblo que la justicia no tiene color de piel, ni género, ni clase. Solo tiene una regla, que todos merecemos dignidad. Whitmore murió 10 años después del incidente. García se mudó a California. Thompson se quedó en el pueblo, constantemente recordado de la vez que intentó negar los derechos de una mujer que era infinitamente más fuerte que él. Pero el legado más importante no fue la placa. No fue la historia publicada. No fue ni siquiera el voto en sí. El legado fue que otros vieron lo que Elena hizo y pensaron, si ella pudo hacerlo, yo también puedo. Y lentamente, región por región, pueblo por pueblo, la injusticia comenzó a retroceder. No porque un presidente escribiera una orden, sino porque una mujer se atrevió a creer que su voz importaba. Y cuando eso sucede, cuando una persona se atreve a creerse a sí misma, el mundo no tiene más remedio que escuchar. Elena Chávez murió a los 92 años, rodeada de sus hijos, nietos y bisnietos. En su lecho de muerte, su nieta le preguntó: «Abuela, ¿qué fue lo más importante que hiciste en tu vida?». Elena sonrió, sus ojos aún brillantes después de todo ese tiempo. Lo más importante fue creer que merecía ser escuchada. Y cuando nadie me escuchaba, encontré a alguien que sí. Y después de eso, ya nadie pudo silenciarme. Esas fueron sus últimas palabras. Pero su legado continuó viviendo en cada mujer que votó después de ella. En cada indígena que reclamó sus derechos. En cada persona que se atrevió a decir que no a la injusticia. Porque eso es lo que hace una vida vivida con propósito. No termina contigo. Se multiplica. Se extiende. Toca a generaciones que nunca conocerán tu nombre. Pero que vivirán vidas diferentes porque tú tuviste el coraje de vivir la tuya de manera diferente. Elena Chávez lo hizo. Con una carta. Una determinación. Una fe inquebrantable en que la justicia, eventualmente, prevalece. Y el desierto de Nuevo México, que una vez fue testigo de su humillación, se convirtió en testigo de su triunfo. Fin.